Bueno, muy bien. Eh, Vamos con la pregunta. Dice, ¿por qué el sexto yana se llama conciencia infinita y el quinto espacio infinito? Si al alcanzar esa base nos da la sensación de que se expande la mente. ¿Por qué al alcanzar esa base? Si al alcanzar esa base nos da la sensación de que se expande la mente. Es un tanto rara la pregunta. Está configurada. Está rara, ¿no? No sé por qué se llama, es simplemente un aspecto que nos hace la palabra para la base del espacio, y el espacio es akasha. Entonces ahí es donde uno entra en contacto con la cualidad del espacio, que es naturalmente infinita. Y lo mismo ocurre para la conciencia, ¿no? No podemos contabilizarla. Entonces son dos ayatanas, dos bases inmateriales que nos permiten percibir exactamente un poco esa característica de infinitud. Justamente el sutta que vamos a leer hoy sí voy a leerles un sutta, me parece que es muy apropiado para el momento donde están algunos de ustedes. Es un sutta que hacía mucho que no leía y que hoy cuando lo leí hasta me emocionó. Me conmovió porque es una historia muy linda, digamos la del sutta mismo, pero está dentro de los suttas más profundos, sobre todo de los sermones medios. ¿Sí? Es el Majjhima Nikaya número 140, Dhatu Vibhanga Sutta, se llama la exposición de los elementos. Así he oído. En una ocasión el bienaventurado estaba recorriendo el país de los Magadanos para llegar finalmente a Rayagaja. Estando allí fue junto al ceramista Bhagava y al llegar le dijo: si no es un inconveniente para ti, Bhagava, me quedaré una noche en tu cobertizo. No es ningún inconveniente para mí, venerable señor, pero ya una seta errante ha establecido su residencia allí. Si él está de acuerdo, el venerable señor puede permanecer aquí por el tiempo que le plazca. ¿Sí? Entonces ya había una seta en el cobertizo, entonces en aquel entonces estaba allí un joven de buena familia de nombre Pukusati, quien había dejado la casa para vivir el estilo de vida sin hogar por medio de la fe en el bienaventurado, quien hubo establecido su residencia en el cobertizo del alfarero. Para eso, el bienaventurado se acercó al venerable Pukusati y le dijo: si no es inconveniente para ti, monje, me quedaré aquí una noche en el cobertizo. En el cobertizo del alfarero hay suficiente espacio, amigo, así que el venerable señor permanezca aquí por el tiempo que le plazca. Por lo tanto, el bienaventurado entró en el cobertizo del alfarero y preparó en el fondo de la hierba esparcida, en el cual se sentó con las piernas cruzadas sosteniendo su cuerpo erecto, estableciendo la atención consciente enfrente. Así el bienaventurado pasó la mayor parte de la noche en la sesión de meditación. Y también el venerable Pukusati pasó la mayor parte de la noche en la sesión de meditación. Entonces el siguiente pensamiento surgió en el bienaventurado: la conducta de este joven de buena familia es inspiradora. ¿Qué tal si le hago una pregunta? Así que se dirigió al venerable Pukusati en estas palabras: ¿bajo qué dirección has abandonado la casa, monje? ¿Quién es tu maestro? ¿Qué dama profesas? Amigo, es el asceta Gotama, el hijo de los Sakyas, bajo cuya dirección he abandonado la casa. He aquí que este excelente informe se ha divulgado sobre el honorable Gotama. Realmente el bienaventurado es un arahant perfectamente despierto, consumado en el conocimiento y en la conducta. El sublime, conocedor de los mundos, incomparable preparador de los que han de ser amansados, maestro de los devas y los seres humanos, el despierto, el bendito. Así que he abandonado la casa bajo la dirección del bienaventurado. El bienaventurado es mi maestro,
El Dhamma del bienaventurado es la que profeso. Pero monje, ¿en qué lugar está viviendo ahora este bienaventurado, el Arahant plenamente despierto? Amigo, hay una ciudad en la tierra del norte llamada Savatthi. Es ahí donde el bienaventurado, el Arahant perfectamente despierto, está viviendo ahora. Pero monje, ¿has visto tú alguna vez a este bienaventurado antes? ¿Podrías al verlo reconocerlo? No, amigo, nunca he visto al bienaventurado, ni al verlo lo hubiese podido reconocer. Entonces se le ocurrió el siguiente pensamiento al bienaventurado. Este joven de buena familia ha abandonado la casa bajo mi dirección. ¿Qué tal si le enseñó el Dhamma? Así que le dijo el venerable Pukusati: monje, voy a enseñarte el Dhamma, escucha y presta atención que voy a hablar. Imagínese el momento. Sí, amigo, respondió el venerable Pukusati, y el bienaventurado dijo: esta persona, monje, consiste en 6 elementos, 6 órganos de los sentidos del contacto, 18 cualidades mentales de investigación y 4 habilidades de determinación. Las mareas de las concepciones no se precipitan sobre alguien que está establecido en estos 4 fundamentos. Y cuando las mareas de las concepciones cesan de precipitarse sobre él, se llama el sabio apacible. Entonces uno no debe ser negligente en sabiduría, debe preservar la verdad, cultivar el cese y entrenarse para la paz. Este es el resumen de la exposición de los 6 elementos. Entonces, monjes, se ha dicho que esta persona consiste en 6 elementos. ¿En referencia a qué se dijo esto? El elemento de la tierra, el elemento del agua, el elemento del fuego, el elemento del aire, el elemento del espacio y el elemento de la conciencia. En referencia a esto se ha dicho, monje, que esta persona consiste en 6 elementos. También se ha dicho, monje, que esta persona consiste en 6 órganos de los sentidos, del contacto. ¿En referencia a qué se dijo esto? El órgano del sentido del contacto del ojo, el órgano del sentido del contacto del oído, el órgano del sentido del contacto de la nariz, el órgano del sentido del contacto de la lengua, el órgano del sentido del contacto del cuerpo y el órgano del sentido del contacto de la mente. En referencia a esto se ha dicho, monjes, que esta persona consiste en 6 órganos de los sentidos del contacto. También se ha dicho que esta persona consiste en 18 cualidades mentales de investigación. ¿En referencia a qué se dijo esto? Habiendo visto las formas con el ojo, uno investiga las formas que producen placer, investiga las formas que producen aflicción, investiga las formas que producen ni placer ni dolor. Lo mismo ocurre con el oído, con la nariz, con la boca, con el cuerpo y con la mente. Investiga cada una de las bases exteriores, sonido, olfato, gusto, sensación táctil, pensamiento, que producen placer, dolor o ni placer ni dolor. Por eso son 18. ¿Sí? Son las 6 facultades en 3 características: placentero, doloroso, ni placentero ni doloroso. También se ha dicho, monjes, que esta persona consiste en 4 habilidades de determinación. ¿En referencia a qué se dijo esto? La determinación de la sabiduría, determinación de la verdad, determinación del renunciamiento y determinación de la calma. En referencia a esto se ha dicho, monjes, que esta persona consiste en 4 habilidades de determinación. También se ha dicho, monjes, que uno no debe ser negligente en sabiduría, debe preservar la verdad, cultivar el cese y entrenarse para la paz. ¿En referencia a qué se dijo esto? Pues, ¿de qué manera, monje, uno no debe ser negligente en sabiduría? Entonces, fíjense ahora cómo el Buda va a explayar. Por eso no lo comenté, porque el Buda lo va a comentar. Y aquí, monjes, existen 6 elementos: el elemento tierra, agua, fuego, aire, espacio y conciencia. ¿Y qué es el elemento tierra? El elemento tierra puede ser tanto interno como externo. ¿Y qué es, monjes, el elemento interno de la tierra? Todo aquello que es internamente, hallándose dentro de uno mismo, es duro, sólido y sujetable. Esto es, los pelos de la cabeza, los pelos del cuerpo, las uñas, los dientes, la piel, carne, tendones, huesos, médula ósea, riñones, corazón, hígado, membranas, vaso, pulmones, intestino grueso, intestino delgado, contenido del estómago,
heces o cualquier otra cosa internamente hallándose dentro de uno mismo que es dura, sólida y sujetable. ¿Sí? Esto es, monje, es el elemento interno de la Tierra. Ahora bien, monje, tanto el elemento interno de la Tierra como el elemento externo de la Tierra son simplemente elementos de la Tierra. O sea que lo que es afuera, duro y sólido, es solamente el elemento Tierra, nada más. Y esto debería ser visto de tal manera, con sabiduría: esto no es mío, este no soy yo, este no es mi ser. Cuando uno ve esto así, tal como realmente es, con sabiduría, uno llega a desencantarse con respecto al elemento de la Tierra y hace que su mente se vuelva desapasionada hacia el elemento de la Tierra. Me duele la nalga cuando estoy sentado, ¿sí? Ahí uno está encantado con el elemento Tierra, ¿sí? Por eso previamente vieron que habló de las bases de los sentidos. En el caso de que si me duele una nalga al sentarme, estoy haciendo contacto con la base corporal. La nalga es sólida, y si yo me empiezo a pegarme a ese dolor, tomo contacto, empiezo a pensar sobre ese dolor, estoy encantado. Y el encanto tiene sus pros y sus contras. ¿Sí? Es decir, empiezo a creer que ese dolor está relacionado a la nalga. Y no que es un obstáculo mental, es decir, no estoy viendo el dolor como realmente lo que es otra cosa. Se manifiesta en la nalga, pero la causa no es física, es mental. Y esto es importante porque entonces ustedes empiezan a dar cuenta de esto. Que muchas cosas que se sienten en el cuerpo no son corporales, son mentales. Y eso es una forma de desencantarse del cuerpo, ¿entienden? No es únicamente exclusivo de no tener el deseo sensual o sexual, sino también de ver el cuerpo como lo que es. El cuerpo es un lugar donde se manifiesta nuestra mentalidad. Entonces cambian las condiciones mentales y el cuerpo se vivencia de otra manera. ¿Y qué es, monjes? El elemento agua. El elemento agua puede ser tanto interno como externo. Todo aquello que internamente, hallándose dentro de uno mismo, es líquido, acuoso y sujetable. Esto es la bilis, la flema, pus, sangre, sudor, grasa, lágrimas, lubricante, saliva, mucosa, aceite de las articulaciones, la orina o cualquier otra cosa que internamente, hallándose dentro de uno mismo, es líquida, acuosa y sujetable. Esto es, monjes, el elemento interno del agua. Ahora bien, monjes, tanto el elemento interno del agua como el elemento externo del agua son simplemente el elemento agua. Y así esto debería ser visto tal como realmente es, con sabiduría. Esto no es mío, este no soy yo, este no es mi ser. Cuando uno ve esto así, tal como realmente es, con sabiduría, uno llega a desencantarse con respecto al elemento agua y hace que la mente se vuelva desapasionada hacia el elemento agua. ¿Y qué es, monjes? El elemento fuego. El elemento fuego puede ser tanto interno como externo, y que es, por supuesto, que el elemento agua externo es todos los procesos acuosos externos, lluvia, el agua de los charcos, ¿sí? El elemento interno del fuego, todo aquello que internamente, hallándose de uno mismo, es fuego, ardiente y sujetable. Eso es aquello por lo cual el cuerpo se calienta y se consume. Las edades, lo que causa que aquello que se come, bebe, consume y saborea, y queda completamente digerido, o cualquier otra cosa que internamente, hallándose dentro de uno mismo, es fuego ardiente y sujetable, ¿sí? Es decir, todos los procesos metabólicos, ¿sí? Digestión, proceso circadiano, todo aquello que produce calor, es el elemento fuego. ¿Por qué dice sujetable? ¿Por qué? Es una traducción rara. Esta versión de la traducción tiene algunas cosas que yo las estoy cambiando. Sujetable, yo entiendo que es algo justamente que obedece a la condición material. Así.
asible, claro, vos el espacio no lo podés sujetar. ¿Sí? Esto es, monjes, el elemento interno del fuego. Ahora bien, monjes, tanto el elemento interno del fuego como el elemento externo del fuego son simplemente elementos del fuego. Y así esto debería ser visto tal como realmente es, con sabiduría. Esto no es mío, este no soy yo, este no es mi ser. Cuando uno ve esto así, tal como realmente es, con sabiduría, uno llega a desencantarse con respecto al elemento fuego y hace que la mente se vuelva desapasionada hacia el elemento del fuego. ¿Y qué es, monje, el elemento aire? El elemento del aire puede ser tanto interno como externo. Todo aquello que internamente, hallándose dentro de uno mismo, es aire, ventoso y sujetable. Esto es, el curso del aire hacia arriba, el curso del aire hacia abajo, los vientos en el estómago, los vientos en los intestinos, los vientos que naturalmente atraviesan los miembros del cuerpo, la inhalación y la exhalación, o cualquier otra cosa internamente hallándose dentro de uno mismo, es aire ventoso y sujetable. Esto es, monjes, el elemento interno del aire. Ahora bien, monje, tanto el elemento interno del aire como el elemento externo del aire son simplemente elementos del aire. Y así debería ser visto, tal como realmente es, con sabiduría. Esto no es mío, ese no soy yo, este no es mi ser. Cuando uno ve esto así, tal como realmente es, con sabiduría, uno llega a desencantarse con respecto al elemento del aire y hace que la mente se vuelva desapasionada hacia el elemento del aire. ¿Sí? Entonces estamos observando que todos estos elementos son condicionados. ¿Sí? Todos estos procesos se condicionan. Y vamos a ir viéndolo. Se condicionan mutuamente, pero también están condicionados por la mentalidad. No es lo mismo cuando yo tengo la mente de cierta manera, por ejemplo, en un estado agradable, que cuando tengo la mente en un estado desagradable o malsano. ¿Sí? Si yo estoy enojado, ¿qué les pasaba cuando se enojaban? ¿Qué les dolía? Entonces, cuando me enojo, pasa algo muy interesante, porque cuando yo me enojo, o tengo aversión, aunque sea muy poca, esa aversión ya produce toda una serie de estímulos en los nervios. Los nervios estimulan los músculos y los músculos se empiezan a apretar y empiezan a generar calor. Entonces empiezo a sentir dolor. También eso puede venir por inquietud. Entonces tienen que darse cuenta que la mente, que es lo más sutil que hay, produce mínimas descargas. Y los nervios, esos filamentos tan sutiles, son como el elemento que conecta nuestra materialidad, nuestros músculos más burdos, con la mentalidad de alguna forma. Entonces esos nervios imprimen esa señal a los músculos, mínima, y ya tengo una molestia. Pero eso hay que verlo, hay que vivirlo, porque uno sigue creyendo que el problema está en el cuerpo y no en la mente. ¿Y qué es, monjes, el elemento espacio? El elemento del espacio puede ser tanto interno como externo. ¿Y qué es, monjes, el elemento interno del espacio? Todo aquello que es internamente hallándose dentro de uno mismo, espacio espacial y sujetable. También es sujetable el espacio. ¿Por qué es? ¿Sí? Digo, el agujero, el espacio que hay acá es sujetable entre dos superficies. ¿Sí? Esto es las aberturas de las orejas y de la nariz, la abertura de la boca, las aberturas que causan que aquello que se come, bebe, consume y saborea queda completamente digerido, o cualquier otra cosa que internamente, hallándose dentro de uno mismo, es espacio espacial y sujetable. Esto es, monjes, el elemento interno del espacio. Ahora bien, monjes, tanto el elemento interno del espacio como el elemento externo del espacio son simplemente elementos del espacio. Y esto debería ser visto, tal como realmente es, con sabiduría. Esto no es mío, esto no soy yo, esto no es mi ser. ¿Sí? Cuando uno ve esto así, tal como realmente es, con sabiduría, uno llega a desencantarse con respecto al elemento espacio, y hace que se vuelva desapasionado hacia el elemento del espacio. Entonces lo que estamos viendo acá, cuando dice, que repite como el refrán al final, uno debería ver tal como realmente es, con sabiduría.
es no solamente esto no es mío, esto no es mi yo, esto no es mi ser, sino que ve justamente la condición, las condiciones en las cuales se presentan esos elementos, se manifiestan en el momento. Volviendo al ejemplo de la molestia, ¿sí? Volviendo al ejemplo de la molestia, podemos ver que hay una condición para que esa molestia surja en el cuerpo. Cuando esa condición desaparece, la molestia desaparece. Entonces no tengo un dolor. Sería más preciso decir, surge. No lo tengo, no es mío. Si fuera mío, le diría andate. Exacto. Vete. Vete. Te vas a ir, te vas a ir, te vas a ir. ¿Sí? De esta manera, lo único que queda son los estados de conciencia, puros y brillantes. ¿Y cómo alguien conoce semejantes estados de conciencia? Ahora presten atención. Pues él conoce así, esto es placentero, también conoce que esto es doloroso y también conoce esto es ni placentero ni doloroso. Dependiendo del contacto sensorial experimentado como placentero, surge la sensación placentera. Cuando él experimenta una sensación placentera, discierne así, estoy experimentando una sensación placentera. Y entiende esto, con el cese de este mismo contacto sensorial experimentado como placentero, su correspondiente sensación, la sensación placentera que ha surgido como consecuencia del contacto sensorial, experimentado como placentero, cesa y se extingue. ¿Sí? Como surgió, cesó. Exacto, entonces veamos de vuelta. Yo tengo tres tipos, en este caso está dividiendo el Buda como alguien conoce los estados de conciencia, y en este caso los está asociando a un estado de conciencia placentero, doloroso, ni placentero ni doloroso. Entonces, dependiendo del contacto sensorial que yo tengo, ¿sí? Recordemos que la conciencia es dependiente de la base. Hay conciencia visual, auditiva, olfativa, gustativa, corporal y mental. Entonces depende de qué estoy viendo. Por ejemplo, tomo contacto con algo placentero. Por eso dice, dependiendo del contacto sensorial, lo experimento como placentero. Veo una hermosa flor y digo, ¡ah, qué linda flor! Bueno, eso es lo que está sucediendo. Entonces, dependiendo del contacto sensorial experimentado como placentero, surge la sensación placentera. Cuando tengo contacto, surge la sensación, que es lo que hablábamos ayer. ¿Sí? Cuando él experimenta una sensación placentera, discierne, estoy experimentando una sensación placentera. Y entiende esto, con el cese de este mismo contacto, ¿qué significa? Yo dejo de mirar la flor, y su correspondiente sensación, cesa el contacto, cesa la sensación placentera que surgió, cesa y se extingue. Esto es obvio, ¿no? ¿No? Porque es muy loco esto, porque parece muy obvio. Pero cuando ves lo que viene a enturbiar la cosa, ¿qué viene a enturbiar la cosa? A enturbiar. Pero yo les menciono eso, no hay ningún problema. Ustedes tienen un pensamiento, epa. Pero para el Buda eso también es una base y corresponde a un funcionamiento más, como cualquier otra. Tomo contacto con un pensamiento desagradable o agradable y también surge, debido al contacto correspondiente, surge una sensación agradable. Cuando cesa el contacto, cesa. ¿Entienden lo maravilloso de las 6 R's? Lo maravilloso del esfuerzo de hacer el correcto esfuerzo, porque te saca de ahí, te muestra cómo. Y lo que estamos observando entonces es parte del origen dependiente, ¿ven? Cesa la condición, cesa el efecto. Así de sencillo. Si se le puede poner esa palabra. Cesa la condición, cesa el efecto.
siempre y cuando no aparezca esto es mío, esto es mi yo, esto es mi ser. También, dependiendo del contacto sensorial experimentado como doloroso, surge la sensación dolorosa. Cuando él experimenta una sensación dolorosa, discierne así. Entonces fíjense, discierne. ¿Sí? Estoy experimentando una sensación dolorosa y entiende, con el cese de este mismo contacto sensorial experimentado como doloroso, su correspondiente sensación dolorosa que ha surgido como consecuencia del contacto sensorial experimentado como doloroso, cesa y se extingue. Y también, dependiendo del contacto sensorial experimentado como ni placentero ni doloroso, surge la sensación ni placentera ni dolorosa. Cuando él experimenta una sensación ni placentera ni dolorosa, discierne así: estoy experimentando una sensación ni placentera ni dolorosa. Y entiende esto, con el cese de este mismo contacto sensorial experimentado como ni placentero ni doloroso, su correspondiente sensación ni placentera ni dolorosa que ha surgido como consecuencia del contacto sensorial experimentado como ni placentero ni doloroso, cesa y se extingue. ¿Sí? Entonces está mostrando estos tres tipos de sensación asociado al contacto, asociado a la conciencia. ¿Sí? Monje. Al igual que del contacto friccionado de dos estacas, se genera calor y fuego, y con la separación y desunión de estas dos estacas, el concomitante calor cesa y se extingue. Así, también, dependiendo del contacto sensorial, como placentero, doloroso, ni placentero ni doloroso, surge la sensación correspondiente. ¿Sí? Cuando él experimenta entonces, y vuelve a repetir lo mismo, ¿sí? Entonces da un símil. Yo tengo dos palitos, los fricciono, y lo hago. ¿Alguna vez hicieron fuego así? No. Lo hago, en un momento se prende una llamita, que a veces salta, es muy loco, por eso es tan peligroso a veces hacer eso en un lugar muy seco, porque salta y agarra y prende rapidísimo. Si yo separo los palos, no hay calor. De la misma manera, entonces, si los dos palos no hacen contacto, no se genera el fuego. ¿Sí? Hay un símil que se suele dar en relación entonces al origen dependiente, que es como si fueran dos gravillas, una apoyada sobre la otra. ¿Sí? ¿Vieron dos cartas, dos naipes? ¿Sí? Yo de este lado tengo el contacto y de este lado tengo la sensación. ¿Qué pasa si el contacto se cae? Se cae la sensación. ¿Entienden? Es una cosa que es dependiente, en realidad es codependiente. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros empecemos a entender ese proceso. Porque ese es el proceso que hace la mente. De generación y de cesación también, que era lo que charlábamos cuando hablábamos de los yanas, que van cesando diferentes condiciones y la mente está cada vez más colecta, estable, y cada vez va cesando ese proceso hasta que toda actividad mental desaparece. Entonces, ¿qué me permite ver eso? Que a veces lo tengo que ver muchas veces. Que simplemente es un proceso, nada más. Luego, cuando ese proceso cesa, Nirodha Samapatti, se reinicia, ¿qué vuelvo a ver? Ah, mira cómo se genera. Y lo único que estoy viendo es cómo se genera. O sea, estoy observando condiciones y frutos. Por eso el Nirvana es tan aliviador, porque lo que te das cuenta es de eso. Y si solo porque sucede esto, sucede aquello, porque cesa esto, cesa aquello, eso es todo. ¿Dónde quedó esa idea de que yo soy eso? No tiene pie. O esto es mío. Tampoco.
es una cosa que queda vacante. Y nadie ocupa, nadie quiere la vacante. Porque el que la ocupa va a sufrir. Muy bien. Cuando percibe disculpen. De esta manera, lo único que queda, presten atención ahora, es la ecuanimidad, pura y brillante, maleable, flexible y radiante. ¿Sí? Entonces, cuando veamos, vamos de atrás. Monje, al igual que del contacto friccionado de dos estacas se genera calor y fuego, y con la separación y desunión de estas dos estacas el concomitante calor se extingue, así también, dependiendo del contacto sensorial, experimentado como placentero, doloroso o ni placentero ni doloroso, surge la susodicha sensación. Cuando él experimenta una sensación placentera, dolorosa o ni placentera ni dolorosa, discierne que es placentera, discierne que es dolorosa o que no es ni placentera ni dolorosa. Y entiende esto, con el cese de este mismo contacto sensorial experimentado como placentero, doloroso, ni placentero ni doloroso, su correspondiente sensación se extingue. De esta manera, lo único que queda es la ecuanimidad, pura y brillante, maleable y flexible, radiante. Cuando él comprende ese proceso, ¿qué queda? Ecuanimidad. Entonces, ¿qué les pasa a ustedes? Ahora se sientan y están 2 horas, 2 horas y media, viene una molestia, hacen 6 R's y están viendo esto. Y la mente vuelve a la ecuanimidad. Porque entienden el proceso, pero lo entienden no de manera analítica e intelectual, moviéndose, no son justificaciones, lo veo. Yo lo veo, lo suelto, lo dejo. ¿Qué hice? Entendí que tengo una sensación dolorosa, la dejo ir. Estoy entendiendo ese proceso de manera directa. Si yo empiezo, porque esta sensación que yo tengo viene de acá, va para allá y lo que me produce, eso no es entenderlo, eso es justificarlo, que es a lo que estamos acostumbrados, confundimos entendimiento con eso. El entendimiento es verlo y nada más, y soltarlo. Simplemente veo un proceso, nada más, no amerita más que eso. Entonces queda la ecuanimidad y la mente queda pura, brillante, maleable, flexible y radiante. Esto es la definición del cuarto yana. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. Imagina, monjes, a un orfebre o al aprendiz de un orfebre que prepara el horno, calienta el crisol y sujetando el oro con un par de pinzas lo coloca dentro del crisol. De vez en cuando sopla sobre él, de vez en cuando lo rocía con agua y de vez en cuando lo examina, hasta que el oro llega a ser refinado, bien refinado, completamente refinado, impecable, libre de escoria, flexible, maleable y radiante. Después de esto, si él desease producir cualquier clase de adorno que tuviera en su mente, fuera este un cinturón, pendiente, collar o cadena de oro, fácilmente podría lograrlo. De la misma manera, monjes, lo único que queda es la ecuanimidad pura, brillante, maleable, flexible y radiante. Entonces, en el cuarto yana nos queda una mente flexible, radiante, luminosa, maleable. Entonces, el cuarto yana es el lugar donde uno cultiva o recultiva muchas veces esta idea de que la opinión de uno tiene que disolverse, porque ahí es donde uno está aferrado y está tan duro que es donde viene mío, yo, etc. ¿Sí? Y entonces él discierne esto: si yo dirigiese esta ecuanimidad pura y brillante hacia la base del espacio infinito y desarrollara mi mente adecuadamente, entonces esta, mi ecuanimidad, con el soporte de la base del espacio infinito, ligada a ella, permanecería por el espacio del tiempo muy largo. Y si yo dirigiese esta ecuanimidad pura y brillante hacia la base de la conciencia infinita, hacia la base de la nada,
hacia la base de ni percepción ni no percepción, la desarrollara y cultivara mi mente adecuadamente, entonces esta mi ecuanimidad, con el soporte en cada base, ligada a ella, permanecería en el espacio, en esa base por largo tiempo. ¿Les suena conocido? Entonces, cualquiera de los yanas y materiales en los que uno está, espacio infinita, conciencia infinita, base de la nada, o ni percepción ni no percepción, como tiene de base la ecuanimidad, puedo estar mucho tiempo. ¿Vieron la pregunta de ayer del tiempo? El tiempo es una formación mental, una opinión, no tiene una opinión del tiempo. Lo que te produce la meditación es que te cambia esa opinión sobre el tiempo. Entonces, cuando la mente está ecuánime, el tiempo cambia. En realidad cambia todas las percepciones. Entonces puedo meditar 1 hora y media, que es un montón de tiempo. Puedo meditar 2 horas, que es un montón de tiempo. Puedo meditar 3 horas, 4 horas, es muchísimo tiempo. Porque la mente está ecuánime. No hay esfuerzo. En el sentido, no hay fuerza. No hay fuerza, no hay forzar el proceso. Es un estado muy natural. Que se da porque las condiciones están. Y la ecuanimidad me permite sentir eso, porque todas las bases inmateriales tienen como base el cuarto yana y la ecuanimidad. Además, él discierne esto. Si yo dirigiese esta ecuanimidad pura y brillante hacia la base del espacio infinito, de la conciencia infinita, hacia la base de la nada o hacia la base de percepción y no percepción, y desarrollara mi mente adecuadamente, entonces esto sería algo condicionado. De modo que él no produce condicionamiento alguno ni tampoco genera ninguna volición tendiendo hacia el ser ni hacia el no ser. ¿Les suena esto? No hagan nada. Siendo que él no produce condicionamientos ni genera voliciones tendientes hacia el ser ni hacia el no ser, él no se apega a nada en este mundo. Y cuando no tiene apego, su corazón no se agita. Y cuando no está agitado, él personalmente alcanza el nirvana. Entonces se entiende esto. El nacimiento está destruido, la vida santa ha sido vivida, lo que había que hacer ha sido realizado, no hay nada más que hacer en este mundo. Esto es el Arahant, ¿sí? Pero esta misma experiencia tiene la persona que, por ejemplo, entra en la corriente. Entonces ven que cuando dirige esa ecuanimidad y la entiende, cada uno de estos estados es condicionado. ¿Qué significa condicionado? Que mientras haya condiciones van a estar, y cuando no están más, desaparecen. Entonces hacerse problema, ¿por qué yo estaba acá y ahora no estoy más acá? Es no entender. No entender. El primer peldaño del octupleno del sendero, la recta visión, que se basa esencialmente en ¿qué? Todo tiene su condición. Me tengo que acordar de eso. Atención plena, ¿qué es? Recordar cómo se mueve la mente. ¿Por qué se mueve la mente? Porque tiene condiciones. Entonces cuando llego a esto y a observar que todos esos estados son sublimes, hermosos, pero son condicionados. Tengo que seguir. Y entonces da este consejo el Buda. De modo que él no produce condicionamiento alguno ni tampoco genera ninguna abolición tendiente hacia el ser y hacia el no ser. Es decir, ¿qué significa eso? ¿Quiero que me pase esto? No. ¿No quiero que me pase aquello? Tampoco. Es cuando llega ahí, no hagas nada. Es la mejor indicación que se le puede dar a alguien y la indicación que más loco lo puede volver una persona. No hagas nada. Solo estate ahí. Solo estate ahí. Esto sirve esencialmente de la esfera de la nada, de la base de la nada para arriba, para ni percepción ni no percepción. No hagas nada. Cuando aparece algo, relájate y deja que la mente vuelva. Puede ser que estés en ni percepción y no percepción 50 minutos y de repente volvés para atrás y vuelve a la ecuanimidad
la mente empieza a irradiar. No te preocupes. Irradia, quédate ahí. Vas a ver que la mente deja de irradiar y solita se vuelve a meter ahí. Pues me voy dando cuenta de que estos estados van y vienen. Si yo al llegar a la esfera de mi percepción y no percepción, luego me caigo de ahí y voy para abajo y empiezo a hacer conclusiones de estoy meditando mal, estoy cometiendo un grave error. Porque no estoy observando que las condiciones han cambiado y que la mente no es una línea recta. Puede tener esos idas y vueltas y no pasa nada. Está bien, es un ritmo que tiene la mente. En la medida que yo me calmo, que activamente me relajo, como hablaba ayer el Sutta, activamente me tranquilizo, y la mente vuelve a eso porque dejo de tender a que quiero que pase algo o dejo de tender a que no quiero que pase algo. Entonces, cuando él percibe una sensación placentera, la entiende así: esto es transitorio, no hay nada en esto que pueda ser guardado, ni hay deleite alguno en esto. Y cuando tiene una sensación dolorosa, la entiende así: esto es transitorio, no hay nada en esto que pueda ser guardado. Fíjense la palabra guardado, ¿sí? Está bastante buena. No hay deleite alguno en esto. Y cuando percibe una sensación ni placentera ni dolorosa, la entiende así: esto es transitorio, no hay nada en esto que pueda ser guardado, ni hay deleite alguno en esto. No es mi sensación. Es una sensación. No la quiero atesorar. No la quiero guardar. No tengo que ir a la entrevista y tratar de contarle a la persona, al guía, todo lo que me pasó, porque tengo tantas cosas que contarte que son mías. Y es re importante todo lo mío que te quiero contar. No me puedo dejarte, tengo que contar todo esto que es mío. Eso es un acto que muestra el egoísmo de uno. Que muestra que uno cree que lo que le está pasando es el centro del universo. No va a compartir. Va a imponer la agenda. ¿Cuántas veces en los diálogos que tenemos en nuestras vidas estamos ávidos de ser escuchados? Ávidos de ser entendidos, ávidos a través de nuestra palabra de ser amados y aceptados. Y cuando no recibimos la escucha que pretendemos, nos enojamos. Pero no nos damos cuenta de nuestra propia avidez en nuestra comunicación. No queremos hablar de verdad para dar luz a lo que estamos hablando. Queremos darnos importancia, porque somos el centro del universo, en vez de comunicar algo. Cuando percibe una sensación placentera, la percibe como algo disociado. Cuando percibe una sensación dolorosa, la percibe como algo disociado. Cuando percibe una sensación ni placentera ni dolorosa, la percibe como algo disociado. Aclaremos un poco antes que se nos tiren encima los psicólogos, ¿sí? ¿Qué quiere decir con disociado? Porque esto es importante. Está en otros suttas. Lo que quiere decir es que hay tiempo, ¿sí? Cuando aparece la sensación, no me identifico con la sensación. ¿Entienden? Surge la sensación dolorosa y por ahí no hay avidez. Si la mente está atenta, esto es doloroso. Y nada más, ni seis R's. Se van a dar cuenta que eso les pasa. Ni seis R's, es simplemente noto que me molesta, pero no te vas a hacer R's, está ahí. Eso es que está disociado, está el dolor como un proceso, pero mi voluntad está yendo hacia otro lado. No hay identificación. Claro, no hay ni avidez. Entonces, que esto les pasa, me duele acá, como hablábamos hoy, el protagonista vive el dolor en la nalga, la reconozco, la dejo, y yo sigo con mi intención de ir al objeto de meditación donde sea que esté, y el proceso por ahí continúa. Todavía está disociado en ese sentido, no está alimentado. Cuando percibe una sensación limitada en el cuerpo, él entiende esto: estoy percibiendo una sensación limitada al cuerpo. Cuando percibe una sensación limitada a la vida, entiende: estoy percibiendo una sensación limitada a la vida. Entonces discierne: con la disolución de este cuerpo, con el fin de la vida, todo aquello que ha sido experimentado, no habiendo más posibilidad de deleitarse en esto, se irá apagando aquí.
Monjes, al igual que una lámpara de aceite se quema dependiendo de la mecha y del aceite, y cuando la mecha y el aceite se gastan por completo y no queda más combustible, el fuego se extingue por falta de combustible. Así también, cuando él percibe una sensación limitada al cuerpo, entiende esto: estoy percibiendo una sensación limitada al cuerpo. Cuando percibe una sensación limitada a la vida, entiende esto: estoy percibiendo una sensación limitada a la vida, y discierne, con la disolución de este cuerpo, con el fin de la vida, todo aquello que ha sido experimentado, no habiendo más posibilidad de deleitarse en eso, se irá apagando aquí. Esto es el Arahant, ¿sí? En su momento final. Por eso, el monje que posee este discernimiento posee el fundamento para la más alta sabiduría. De esta manera, monje, esta es la más noble y suprema sabiduría llamada el conocimiento sobre la destrucción de todo el sufrimiento. Su liberación, siendo fundada en la verdad, es inconmovible. Por eso es falso, monje, lo que tiene la naturaleza engañosa, y es verdadero lo que tiene la naturaleza no engañosa, es decir, el nirvana. Vieron que Buda es muy claro. ¿Qué tiene naturaleza engañosa? El samsara. ¿Qué es lo único no engañoso? El nirvana. ¿Sí? ¿Entienden por qué engañoso? Engañoso o encantador. Porque toda sensación placentera es... Transitorio. Correcto. Impermanente. ¿Y qué pasa cuando se termina una sensación placentera? ¿Qué pasa después? Surge una dolorosa, ¿no? Y cuando se hace una sensación dolorosa, ¿qué surge? ¡Ah! No puede ser, estoy yendo de un lado al otro, como un gato a través de un rayo láser. ¡Uy, uy, uy! ¿No? El final de una cosa es el comienzo de la otra. Y estamos encantados con eso. Entonces, cuando yo me aferro a una sensación placentera, ¿qué está pasando? Me estoy engañando. No te agarres, porque cuando se te acaba, te estás agarrando de una manija que vos crees que es sólida, inamovible, y en un momento desaparece. ¿Y qué pasa? Me di de pera contra el piso. Duele. Cuando te agarre una sensación dolorosa, ay, porque esto que siento es muy confuso y terrible, no sé qué hacer. No te agarres, porque cuando se va, te vas a sentir bien. El asunto entonces no es ni aferrarse a una cosa ni a la otra, sino entenderlas como lo que son, transitorias, condicionadas, y que tienen un surgir y un cesar. Eso es todo. De esta manera, por eso, monje, el monje que posee discernimiento posee el fundamento para la más alta sabiduría. De esta manera, monje, esta es la más noble y suprema sabiduría llamada Nirvana, cuya naturaleza no es engañosa. Anteriormente, cuando él todavía era un ignorante, adquiría las adquisiciones y se comprometía con ellas. Ahora, él las ha abandonado, las cortó de raíces, hizo de ella como si fuera el tocón de una palmera. Acabó con ellas de tal manera que nunca jamás volverán a aparecer en el futuro. Por eso, monjes, el monje que posee esto posee el fundamento de la suprema liberación. De esta manera, monjes, esta es la noble y suprema liberación llamada liberación de todas las adquisiciones. Las adquisiciones son los 5 agregados, por eso se llaman agregados, ¿sí? Son cosas que uno adquiere: mi sensación, mi percepción, mi cuerpo, mis pensamientos o formaciones mentales, mi conciencia, ¿sí? Se libera de los 5 agregados. Anteriormente, cuando él era ignorante, experimentaba la codicia, el deseo y la lujuria. Ahora él los ha abandonado, los cortó de raíces. Hizo de esto lo mismo, como un tocón de palmera. Anteriormente, cuando él todavía era ignorante, experimentaba la ira, la aversión y el odio. Ahora los cortó de raíz. Anteriormente, cuando él era todavía un ignorante, experimentaba la ignorancia y la ilusión. Acá dice falsa ilusión, siempre me llama la atención, ¿no? Deben poner falsa ilusión porque, para no confundirla con ilusiones, porque la ilusión es siempre falsa. Ahora él las ha abandonado, ¿no? Por eso el monje que posee esto posee el fundamento de la suprema paz. De esta manera, monje, esta es la noble y suprema paz llamada apaciguamiento de la avidez, aversión y falsa ilusión.
Monje, fue referente a esto que dije, uno no debe ser negligente en sabiduría, debe preservar la verdad, cultivar el cese y entrenarse para la paz. Preservar la verdad, ¿vieron esto? Recordar las 4 nobles verdades. La marea de concebir no arrastra a aquel que está establecido en estos fundamentos, y cuando la marea de concebir no lo arrastra más, él es llamado un sabio apacible. Esto se ha dicho. ¿Y en referencia a qué se ha dicho? Escuchen esto. Monjes, el yo es una forma de concebir. Yo soy esto. Es una forma de concebir. Yo voy a ser es una forma de concebir. Yo no voy a ser. Es una forma de concebir. Yo voy a ser el poseedor de la forma. Es una forma de concebir. Yo seré sin forma. Los 4 primeros yanas son sin forma. Es una forma de concebir. Yo voy a ser perceptor. Es una forma de concebir. Referido esto a los inmateriales. Yo voy a ser no perceptor. Esto es una forma de concebir. Yo voy a ser ni perceptor ni no perceptor. Es una forma de concebir. El hecho de concebir es una dolencia. El hecho de concebir es un tumor. El hecho de concebir es un dardo. Al superar todas estas acciones de concebir, uno es llamado el sabio apacible, y un sabio apacible no nace, no se deteriora, no muere, no se agita y es inamovible. No hay nada en él o a través de lo cual podría haber nacido. Al no haber nacido, ¿cómo podría sufrir el deterioro? Al no sufrir el deterioro, ¿cómo podría morir? Al no morir, ¿cómo podría ser sacudido? Al no ser sacudido, ¿cómo podría ser conmovido? Nirvana. Está bueno, ¿no? Monje, fue referente a esto que se dijo, la marea de concebir no arrastra más a aquel que está establecido en estos fundamentos, y cuando la marea de concebir no lo arrastra más, él es llamado un sabio apacible. Así que, monjes, guarda en tu mente esta breve exposición de los 6 elementos. Entonces el venerable Pukusati, imagínense, esto sería a las 4 de la mañana además. Claro, porque se levantó los dos meditando, entonces en un momento, te voy a contar algo. En un establo. Pensó lo siguiente, realmente el maestro vino junto a mí, el sublime ha llegado junto a mí, el plenamente despierto ha venido junto a mí. Acto seguido se levantó de su asiento, puso su hábito exterior sobre su hombro, y postrándose frente al bienaventurado dijo, venerable Señor, la transgresión se apoderó de mí, como un tonto, torpe y confundido me he dirigido al bienaventurado como amigo. ¿Se acuerdan que se había referido como amigo? Venerable Señor, que el bienaventurado perdone mi ofensa y reciba mi promesa de no cometerla nunca más en el futuro. Ciertamente, monje, la transgresión se apoderó de ti y como un tonto, torpe y confundido te has dirigido a mí como amigo. Pero siendo que has visto tu ofensa como tal y la has corregido de acuerdo al Dhamma, aceptamos tu confesión. Cuando alguien ve su transgresión como tal, la corrige de acuerdo al Dhamma y se compromete a no cometerla nunca más en el futuro, entonces para él hay crecimiento en esta disciplina de los nobles. Venerable Señor, quisiera recibir la plena ordenación del bienaventurado. Pero monje, ¿tienes ya tu cuenco y tus hábitos amarillos completos? No se ordenaba si no tenía eso. No, venerable Señor, mi cuenco y mis hábitos amarillos no están completos. Los tathagatas monjes no ofrecen plena ordenación a aquellos cuyos cuencos y hábitos amarillos no están completos. Entonces el venerable Pukusati, habiéndose deleitado y regocijado de las palabras del bienaventurado, se levantó de su asiento, y al haber rendido homenaje al bienaventurado se retiró de allí, manteniendo siempre al bienaventurado a su derecha, con el fin de conseguir el cuenco y los hábitos amarillos. Y mientras el venerable Pukusati estaba procurando conseguir el cuenco y los hábitos amarillos, una vaca errante lo mató. Entonces un grupo de monjes se acercó al bienaventurado y al rendirle homenaje se sentó a un lado. Luego los monjes dijeron, venerable señor, el joven de buena familia Pukusati, quien recibió breves instrucciones por parte del bienaventurado, ha muerto. ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es su camino?
monjes Pukusati, el joven de buena familia, era un hombre sabio. Era practicado de acuerdo al Dhamma y no me dificultó la correcta explicación del Dhamma. Con la destrucción de los 5 grilletes menores, el joven de buena familia Pukusati ha reaparecido espontáneamente en las moradas puras, donde alcanzará el nirvana final sin que retorne nunca más a este mundo. O sea, se volvió un anagami. Esto es lo que dijo el bienaventurado, y los monjes fueron satisfechos y se deleitaron en las palabras del bienaventurado. Los comentarios dicen que esto le pasó porque en la anterior vida, o en una de sus vidas anteriores, creo que él era carnicero y degollaba animales, degollaba vacas. Entonces es un toro, aparentemente, que se lo lleva por delante y lo mata. No se crean que esto igual era tan raro, que es tan raro, ¿sí? En las selvas, sobre todo el sur de Asia, muchas veces los monjes mueren atacados por toros o por elefantes, que los estrellan contra los árboles, ¿sí? Porque se asustan, y lo que uno cree que un elefante es un ser amable y amoroso, un elefante asustado son 5.000 kilos de furia, y son muy rápidos, y atacan, embisten. Entonces a veces ante la sorpresa pasa esto. Bueno, ¿vieron qué hermoso sutta? No lo habías leído nunca. Sí, lo leí hace muchos años. Lo leí en una charla de los viernes, creo que en el 2021. Mira, no me acuerdo. Lo leí. Ya no está. No estabas en esa charla, pero Ya estaba. ya estabas. Es un sutta muy lindo. Y Bhante tenía mucho placer en leer este sutta. Vieron que es un sutta muy profundo. Todos los suttas que son del Majjhima Nikaya, del 140 al 152, que son los finales, tienen algunas cosas ¿Este es el 140? sí, maravillosas, porque hablan de esto, de la base de los sentidos. Muchos de estos son, a mí me gustan muchos, el 140, el 141, el 142, el 143, el 146, el 148. Son suttas bellísimos. Y el 152 también. Bien. ¿Tienen preguntas? Cuando habla de la concepción y va mencionando los yanas, o sea, No habla de la concepción ahí. habla de la concepción. Concebir. El concebir es... ¿Cómo? El concebir lo toma como la conciencia de yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo soy esto, yo soy La aquello. determinación, No. la conciencia. ¿Cuál es tu pregunta? Me confundió que mencionara la percepción y la percepción. Yo voy a percibir, yo no voy a percibir. No terminé. No entendés, entender, lo que quiere decir es que cualquier concepción, y tomar la palabra concepción como cualquier idea de reaparición en cualquiera de los planos. Yo voy a tener esta forma en el futuro. Voy a renacer como humano, como Deva. ¿Entendés? Como voy a tener esta forma sutil, voy a ser un Brahma. No está hablando de los yanas, sino de los planos. No, de los yanas habló antes, de las materiales habló antes. Okay. Que basados en la ecuanimidad se producen esos yanas y los toma como algo condicionado. Okay. Que me pareció muy interesante que algunos de ustedes reciban la instrucción directa del Buda. Sí. No hagan nada. Eso te iba a preguntar yo. Vos dijiste en el octavo y en el séptimo y octavo más que nada, base de la nada y ni sí, porque todavía antes hay hay actividad. Claro, que hacer 6R. Todavía puede haber una actividad, un movimiento. Esos últimos dos ya la cosa se pone más calma. Bien.
me gustaría remarcar una vez más esta actitud primordial de la tranquilidad y del relajo. No solo cuando se sienten a meditar, cuando hagan cualquier cosa, esa actitud de todo el tiempo del mundo. No es difícil eso, cuando estás en la vida cotidiana. Pero esa generosidad es la que se otorgan cuando meditan, a veces. Y cuando se otorgan esa actitud, esa postura activa, cuántas cosas pasan, ¿no? Maravillosas. La postura activa de la generosidad. ¿Viste este es el volante? No sé para dónde va el auto. A mí eso me inquieta muchísimo. Bueno, porque el símil que di fue un poco inquietante. En un campo abierto. Lo digo en relación al pensamiento que siempre se me viene después del retiro, qué va a pasar después del retiro. Permitime decirte algo para Sí. que reflexiones. Sí. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Por qué se llama despertar? Porque de lo que te das cuenta es que nunca tenés la mano en el volante. De que esa diferencia que vos haces entre el retiro y la vida cotidiana está generada por una falsa idea de control. Yo no estoy diciendo que no sea más desafiante el mundo diario, Pero si vos realmente abrís tu paradigma, ¿qué cambia? ¿Estás en otro planeta? ¿No hay gravedad fuera del retiro? No. ¿Tenés hambre fuera del retiro? También. ¿Tenés ganas de dormir? Sí. Sí. ¿Tenés necesidades? También. Hay un montón de cosas que se mueven. Sin embargo, es la misma mente. Lo que pasa es que fuera del retiro yo por lo menos siento que las actividades, o sea, estoy más identificada con las actividades que ¿Vos crees que con la meditación no? que tengo. Pensá en tu entrevista de hoy, lo que hablamos. Sí. ¿Qué fue lo que en realidad elucidamos entre los dos? ¿La puedo compartir? Sí. Elucidamos que estar buscando que mi meditación actual sea parecida a mi meditación de hace un año o el mes pasado, genera ¿qué cosa? Avidez. Avidez. Che, yo esto que estoy sintiendo, la base del espacio infinito, no igual que el mes pasado. Y como existe esa distancia, ¿qué estoy tratando de hacer? De que sean iguales. Entonces, si no es igual, no estoy. Empiezo a pensar. Empiezo a hacer esas comparaciones. Entonces, yo no me acuerdo qué símil te dije, pero se lo puedo decir a ustedes. Si ustedes comen milanesas, siempre tienen el mismo gusto. Y si ustedes cuando comen milanesas un día tienen un gusto y al otro día tienen un gusto parecido pero no igual, ¿se imaginan que están comiendo suela? No. ¿O brócoli? No. Nos pasa todos los días, comemos verdura todos los días o las bananas, tienen siempre el mismo gusto. Pero tiene algo parecido.
Pero cuando yo empiezo a tratar de que hagan match, que se emparejen, ¿entendés? Iguales, que sean iguales, es muy fuerte ese deseo en la mente. Sobre todo porque está basado en el miedo y la duda. Che, no es igual, no está pasando. Entonces me empiezo a irritar. Entonces duda trae irritación, trae inquietud y voy saliendo de ahí. Pero lo que está mal ahí no es tu experiencia, es la interpretación. Exactamente, la opinión que tengo sobre la experiencia. Lo que está desubicado es tu opinión, no lo que estás viviendo está bien. Tiene esa característica, tiene ese color ese día, ¿entendés? Hoy es rosa claro. Y por ahí otro día lo sentís más rojo. ¿Puedo sentir la base del espacio infinito verde? Por ahí no, ¿entendés lo que te quiero decir? Es decir, ¿puedo yo sentir en el primer yana bronca? No, no estás en el primer yana. ¿Me puede doler? No. Si vos vas con el dolor, no vas a estar en ningún yana, ¿entendés? Pero eso no es. Pero el primer yana uno puede sentir una alegría desbordante, una serena alegría, pero tiene muchos matices. ¿Por qué? Porque depende qué factores están pasando y en qué intensidad. Entonces, ¿vale la pena andar dudando en el medio de la meditación? ¿O tengo que hacerse cierre y continuar? Y entregarme, no querer todo el tiempo aferrarse a que vaya donde yo quiero que vaya. Eso es controlar el proceso meditativo. Como yo quiero que sea eso que fue antes, porque esa meditación que yo tuve, yo pude darme cuenta, entonces yo voy a tratar de que sea igual, agarro el timón y lo llevo para allá y me doy cuenta entonces que estoy fabricando un montón de cosas. Pero no funciona así. Entonces cuando vos volvés a tu vida y crees que te encontrás con lo mismo, ¿te estás encontrando con lo mismo? ¿O lo que proyecta la idea de lo mismo es tu propia mente? Que agarra y etiquetó, y yo veo la etiqueta, ya no veo las cosas tal cual son. Puse la etiqueta. La proyección. Veo la etiqueta, y si veo a mi mamá, la etiqueta, y si veo a mi hermana, la etiqueta, y si veo a mi novio, la etiqueta, y si veo a mi amiga, la etiqueta. No los veo. Así como yo los dejé en el estante cuando me fui, al volver, agarro, los saco del estante y los vuelvo a poner ahí. Ahí están. ¿Entendés? Entonces no puedo ver las condiciones momentáneas de mi mente y de las situaciones. Son muñequitos. Y yo soy un muñeco. Me vuelvo a poner ahí. Me vuelvo yo a poner ahí. ¿Entendés dónde está el problema? Entonces yo soy siempre igual. Yo no sirvo. A mí me cuesta. No, y por ahí estás haciendo una excelente práctica con el devenir que tiene. ¿Por qué compararla con el de al lado? Lo que pasa es que yo siempre tengo la tendencia a pensar que siempre hago todo mal. O sea, que siempre me falta tiempo para el té. Pero ese es el muñeco. Vos me lo decís de una manera... Liviana. No, me lo decís de una manera... Tengo la tendencia y con eso te cubrís. Vos sentís que yo soy inútil. Poniéndolo, yo te lo pongo en crudo, ¿entendés? Yo soy inútil. Nunca puedo hacer las cosas. Sí, por eso, a partir de eso, lo único que quiero hacer es controlar y que todo esté... Hacerlo bien. En su espacio, Totalmente. En su espacio para que nada se salga Totalmente, de su lugar. pero resulta que no es así. Y es una obsesión. Por supuesto, Y porque esa cualquier obsesión pensamiento aparece en que la está sociedad. basado en una concepción, yo soy esto, que es lo que dice el sutta, ¿viste? Yo soy inútil, yo soy tonto, te va a llevar, porque nadie se quiere ver así. Concepción como creencia, lo dice. Sí, podés ponerlo así, una creencia es una concepción. Yo soy de esta manera, y de lo que te tenés que desprender, a lo que tenés que despertar, es que eso es lo mismo que vos digas, yo soy un elefante verde, porque toda tu vida... ¿Viste la Era de Hielo 2? ¿Qué cosa? La Era de Hielo 2. La vi, pero hace mucho que no la veo. ¿Viste la mamut que se cree que es una zarigüeya Ay, sí. y se cuelga del árbol?
Sí. Son 2000 kilos colgados de una rama. Y ella es la zarigüeya. ¿Por qué? Porque vivió en una familia de zarigüeya que le dijeron, vos sos una zarigüeya. Que después es la esposa de Manny. Vos no sos una zarigüeya, sos una mamut. Yo soy una zarigüeya, le dice. Eso para la historia del gatito feo también. Claro, ¿entendés? Digo, eso es una idea que fue forjada a lo largo de nuestras vidas, pero que no es real. Una falsa ilusión. Claro, pero está basado en que uno no está viendo con el primer paso del octuple sendero, que es condición. No estoy viendo en qué condición me surge ese pensamiento sobre mí mismo. En la condición que lo hace surgir. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La mente errada. Hay avidez, hay inquietud. Sí. Como tengo inquietud, me surge esto. Yo soy tonto. ¿Sí? Pero ese es el proceso que hace la mente. Como vos tenés inquietud, la mente te lo explica. ¿Ves que sos tonto? Pero eso es lo que explica la mente, no lo transforma en verdad. ¿Entendés? Esa explicación, esa justificación es solamente una reacción automática de la mente frente a la inquietud, frente a la duda, frente a la aversión. Si vos esto lo relacionás, cuando vos fuiste educada de niña, por ahí, cuando había una situación de duda, inquietud o aversión, venían nuestros padres y sos una inútil, no servís para... Y venía ese comentario. Sin juzgarlos, ¿eh? En realidad ese comentario habla mucho más de nuestros padres que de nosotros. Pero eso quedó. Entonces cuando yo siento que hago algo mal, rompo un florero y mi mamá venía con la chancleta. Eso ahora de grande es, estoy meditando mal. Y no está mamá con la chancleta, pero ¿qué está? Pero la respuesta emocional sigue. Sí. Sí. Pero no está, nadie me vino a retar. De hecho, la persona que es la guía te dice, no te preocupes. ¿Cómo no me preocupes? Mi mamá está ahí escondida con la chancleta, en cuanto salga me la da en la cabeza. Sí. Entonces ves que la mente reacciona automática frente a la misma condición. Que es la inquietud. La inquietud, la duda y la aversión. Hay ciertas condiciones y surge eso. Pero eso es una explicación, no es real. Porque ¿está pasando eso? No, bueno, es eso lo que yo Fantástico. estoy viendo en el retiro. Entonces No vos qué está tenés que pasando llegar a nada. ver. Y mi mente está haciendo un pronóstico Yo estoy de acuerdo, porque el pronóstico lo que trata de hacer es controlar que esa situación no se vuelva a repetir. Pero vos lo que a lo que te tenés que despertar es que eso es simplemente un proceso mental, porque- no la realidad. Esa no es la realidad de tu meditación. Exacto. No es lo que está pasando en la meditación, es lo que vos pensás y opinás sobre la meditación. Ok. Y eso está teñido de esa historia. Entonces vos crees que sos algo que no sos. Entonces cuando vos, en vez de hablemos de tus padres, detectás la inquietud, la duda, ¿qué tenés que hacer? 6R. Porque desde un estado malsano no hay que reflexionar. Claro. Porque si no, te vas a sentir mal. Que es lo que te dice el Buda. Abandonalo. Lleva la mente a tu objeto de meditación. Continúa. Claro, lo que pasa es cuando yo hago 6 R's y estoy en la meditación, todo eso se vuelve o sea, toda esa bola gigante se vuelve... No es una bola gigante. Bueno, lo que yo creo que es una bola gigante No es una bola gigante. se vuelve pequeña esa. No, no se vuelve nada. Tengo que dejar... Eso es lo que tenés que hacer. Bueno, No. A ver qué hay adentro, no. Punto. bueno, Esto que vos estás haciendo ahora conmigo sí, es la bola grande. Este intercambio sí, es porque hay una parte tuya que no acepta que haya que hacer una acción. ¿Crees que primero, antes de soltarlo, le tengo que revolver un poquito? ok, Déjalo. bueno,
¿Entendés? Déjalo. Déjalo y no lo pienses más. Y cuando viene, lo dejo. No ando buscando nada, no me engancho con nada, lo suelto. Amorosamente y gentilmente. Y vuelvo con esa actitud tranquilizadora a la meditación, al objeto de meditación. Eso es todo lo que tengo que hacer. Pero ves, cuando vos me decís lo que pasa, estás dudando de la indicación. Pero eso significa que vos seguís creyendo que eso es así. Entonces yo te tengo que decir, está bien, tenés que sufrir lo que tenés que sufrir hasta que vos misma te convenzas de que el fuego, la mano sobre el fuego hay que sacarla. No pensar cuánto tiempo, por qué el fuego está ahí, que es el sermón de la flecha envenenada. Lo mismo, ¿qué hace con la flecha? Sácatela. ¿Y quién me la tiró? ¿Y para qué? ¿Y qué flecha es? ¿Y dónde la compró? Y te moriste. Yo me la merezco. Preguntás si me la merezco o no me la merezco. ¿Qué preguntás qué le hice? Sácatela, papi. ¿Qué sutta era ese? No me puedo acordar el número. ¿Me comprendés? Sí. Pero fíjate que aún así, cuando la respuesta está dada, muchas veces seguimos y nos encantamos. Sí, bueno, pero eso es difícil. Eso es una opinión. Porque muchas veces lo soltaste, ¿o no? Sí. Entonces, ¿qué es difícil? ¿O es una cuestión de cada vez que surge, volverlo a hacer, volverlo a hacer, volverlo a hacer? Y no tener tantas opiniones de si es difícil, de si es fácil, de si soy bueno, si soy malo. Eso son opiniones. Pero no estamos acá para opinar. Estamos acá para hacer. Para un lado que te sea beneficioso. También se requiere mucha paciencia. Porque Absolutamente. va a volver a surgir en la vida diaria, también capaz que pasó algo y ese pensamiento, aunque vos hagas 6 R's, vuelve a surgir. Seguro. Vuelve a surgir y tenés que ser muy paciente en Seguro. que no se va a ir cuando vos querés No, que claro. se vaya. Muy tolerante. Ser tolerante, ¿qué vas a hacer? De verdad tolerante, esa es la única tolerancia, de verdad. Si vos sos tolerante, ahí sos tolerante con todo el mundo afuera. Porque si vos viste tus propias miserias, como surge, y sos tolerante y sos amable, cuando las ves en los demás, ¿qué crees que te pasa? Mirá, otra vez metió los dedos en el enchufe. Y con los pelos así. Ya no tenés que poner los dedos en el enchufe. Bueno, lo que pasa es que es un poco complicado. Uno ve un enchufe y le mete los dedos. Bueno, no sé. ¿Entendés? No, sí. ¿Entendés? Y de repente pasan 10 meses donde no los mete. Y decís, ¡wow! Lo entendió. Y a los 10 meses vuelve. Es así. Ahí donde viene la compasión, ¿entendés? No juzgarlo, oh, sos un tarado, oh, sos esto, oh, sos lo otro. No. Hay que seguir practicando. Continúa. Entonces, el juicio desaparece, y cuando desaparece el juicio sobre uno, Desaparece es el juicio sobre los demás. Que es re difícil ver eso, que vos podés ser re juicioso con los demás, pero si sos juicioso con los demás, sos con vos mismo. Totalmente. Como que esa parte es la re difícil de ver. No, es que ahí es donde ¿Cómo me decís eso? no perdábamos tiempo tanto No. con los panelistas, ¿viste? Con los panelistas del programa. O sea, una modelo que estudió 2 meses de periodismo opina sobre cómo se juega el fútbol. ¿Pero vos jugaste el fútbol? No. Tanto ella como el de al lado, tampoco nunca pisaron. O opinan qué pasa en la política. O opinan cómo se tiene que hacer cualquier métier que no sea el suyo. Inclusive, cuando uno opina sobre el métier que es el suyo, uno tiene que ser extremadamente cuidadoso, porque uno conoce las condiciones en las cuales se dan las cosas. ¿Qué sabe? O
se puede juzgar, no, el Zen es esto, no, los tibetanos son aquello. No sabés lo que pasa ahí. Tenés que, cada uno elige lo que elige por algo y tiene su propio camino. Entonces, viste, no perdamos tiempo, es una pérdida de tiempo, ¿no? Sobre todo porque todavía uno no quedó como el tocón de palmera. Y siguen creciendo la palmera por todos lados. Y aparte a veces no te piden opinión y uno opina igual. Por eso. Bien, pregunta. ¿Alguna pregunta más? Siguiendo con lo que dice Pau de lo que pasa afuera del retiro, a mí me pasa con el tema de que acá en el retiro tenemos un montón de momentos de reclusión. ¿Cómo haces en la vida diaria? Yo pienso que se da mucho por eso, por el tipo de reclusión que uno profundiza un poco más. Seguro. O es más atento. Seguro. Y digo, ¿cómo se hace en la vida cotidiana si no tenés ese tiempo de reclusión Primero, para estar atento? Primero tenés que tener una práctica meditativa diaria. Así de sencillo. Hay que meditar todos los días. Y no tomárselo como algo ocasional. Porque la meditación lo que te mantiene es la mente flexible, te permite tener más atención en tu día a día, te permite tener la memoria más fresca. Recuerdo que la mente se mueve. Recuerdo que la mente se mueve. Entonces salgo a la vida, recuerdo que la mente se mueve. Eso es fundamental. Por lo menos 1 hora diaria. Mínimo. ¿Por qué les digo esto? Si su verdadera determinación es encontrar la cesación del sufrimiento, ¿no les parece que 1 hora diaria de entrenamiento y después prestar atención es como algo básico? Un requerimiento para eso. Y con 1 hora uno está atento el resto del... No necesariamente, pero con 1 hora te vas a ayudar mucho a recordar eso durante el día. Y cuando te toque vivir durante el día, tenés que justamente refrescar qué es atención. Porque vos decís, si lo noto, yo en un periodo entrenaba, sentaba 1 hora por día y era distinto, pero no sé. Claro. Pero o sea, seguro que no. Yo estoy de acuerdo. Estoy atenta. Yo estoy de acuerdo con eso. No estás atento a todo lo que vos pretendés estar. Pero eso es parte del problema. ¿Entendés? Eso es parte del problema. Porque hay una idea de que uno tiene que ser perfecto. Y el Buda no enseña a ser perfecto. Te vas a aceptar la condición de poner que soy laica y tengo una vida hogareña. No se trata de ver qué justificación encontrás. No se trata de ver qué explicación genera tu mente para eso. ¿Entendés? Tenés que tener cuidado. Porque la mente rápidamente, bueno, yo soy laica, entonces puedo permitirme nada. Yo tengo que tener atención. ¿Sabes por qué? Porque si no, sufro. La vas a pagar. La vas a pagar. Como la pagamos todos, sí. ¿Entendés? Uno se distrae y dijo algo que no era debido, se quedó aferrado 2 horas a pensar en algo que no es beneficioso. La pagás. Y así aprendés. Aprendés a tener que estar con la mente más ágil. Entonces la meditación te ayuda a eso. Tomar retiros ayuda un montón, tomar jornadas, cada vez que podés incrementar tu práctica y que sea más intensa, hacerlo. Si en el fin de semana te puedes sentar 2 horas, mucho mejor.
El asunto es que uno coquetea a veces, ¿viste? Coquetea. Entonces siento, voy al retiro, termino el retiro y durante 2 semanas no siento. Me siento bien, bueno. Y ahí es donde está el problema. ¿Ves? Ahí es donde está el problema. Termina el retiro, seguite sentando. Por ahí si tenés una experiencia, quizás necesites un tiempo, puedas estar algunos días sin sentarte, porque sentís que no tenés ganas. Pero vas a ver que al poco tiempo vas a tener la necesidad, pero ya vas a entender eso. Pero si esa experiencia no pasó, llego y me siento. ¿Por qué? Por lo que tengo que hacer. Tenga ganas, no tenga ganas. Entonces, si uno hace de su vida, el epicentro de su vida se transforma en observar la mente, meditar, vivir de acuerdo al Dhamma, vas a estar muy feliz. Nada de esto dice que no tengas familia, que no tengas relaciones, nada que ver. Vas a ser muy feliz, vas a sufrir muchísimo menos, pero tenés que hacer de eso tu vida. Sí, así. Obvio, pero sí, ¿cómo no te vas a olvidar así? ¿Entendés para qué es la sangha? ¿Entendés para qué es la sangha? ¿Cuál es la función de la sangha? La función de la sangha es esto, vos vas y te acordás. Me ves la cara a mí, te acordás, le ves la cara a Sabrina y te acordás. Le ves la cara a Santiago y te acordás. ¿Entendés? Entonces, porque los conozco de tal lugar. Llegás a Moreno 3231 y te acordás. Porque tiene un significado ese lugar para ustedes. Entonces eso es recordar. Atención plena es sati. No es atención plena, es recordar. Es recordar. Acordate. ¿De qué? De las 4 nobles verdades. Acordate. Sufrimiento surge por algo. La cesación surge por algo. Hay sufrimiento y hay avidez. No hay avidez, la tercera noble verdad. El Dhamma feliz. Adquiere. El Dhamma feliz. Adquiere. ¿Sí? La cesación viene ¿por qué? Porque no hay avidez. ¿Cómo llego a la no avidez? Porque el octus pleno noble sendero. ¿Sí? Y te vas a olvidar. Cuando te olvidas, ¡tan! Cuando me olvido de las 4 nobles verdades, ¿qué hay? Avidez. ¿Y qué pasa? Sufro. Bien. Es vivir de acuerdo a esas verdades. Porque se llaman verdades por algo. ¿Entendés? Cuando vos no las seguís, sufrís. Y nadie te va a venir con un palo a decirte, epa, ¿qué estás haciendo? Quédate, que la tortura va por dentro, nadie te corrige, nadie te castiga, nadie te tira un relámpago, nada que te prende en fuego la plaza por bruja, no. Hay que hacerse cargo. Y eso es lo único que enseña el Buda, la cesación completa del sufrimiento. Entonces, ¿ves para qué sirve la sonrisa? Para no tomársela la tremenda. Cuando viene esta idea de yo soy tonto, yo no sirvo, yo esto, yo lo otro, y muchos sonriendo, ahí no estás, salvo que te rías de vos mismo. Pero la sonrisa ayuda a que sea todo más liviano, porque uno cuando esa emoción o ese autodesprecio es muy fuerte, todos sabemos que es muy difícil salir de ahí. Bueno, ya está tomado eso. Hay una emoción ahí, la tendencia habitual a repetirse. Bueno. Y cuando también esto de la guía, de tu guía y de las palabras, también resignifica mucho el proceso acá en el retiro. Pero afuera a veces, como también saber de que uno no está perdiendo ¿cómo no perder el tiempo? ¿Cómo no perder el tiempo? Que supongo que es no cometer acciones. ¿Viste cuando tenés que estudiar para un examen? Sí. Y lo dejas todo para el último momento? Sí. Estás perdiendo el tiempo. ¿Viste cuando te tomás un examen de una manera personal? Estás perdiendo el tiempo. ¿Viste cuando te enojas con un cliente? Estás perdiendo el tiempo.
Pero cuando te enojas con la empresa en la que trabajás, Sí. estás perdiendo el tiempo. Pero cuando te enojas con tu familia, estás perdiendo el tiempo. No pierdas tiempo. Haz lo que tenés que hacer. Ocúpate de tu propia mente. Mirá para adentro. Mirá para adentro. Olvídate de mirar para afuera. Cuando mirás para adentro, mirás para afuera. Porque no hay adentro y afuera. Cuando vos miras tu propia mente, ves la mente de los demás. Eso es todo. ¿Entendés? Ujú. Así. Yo te cuento una anécdota. El libro en inglés lo tuve que corregir 4 veces. Cuando después lo corregí la segunda vez, me frustré. Y dije, no lo quiero hacer más. E inmediatamente surgió la versión en mi mente. Entonces cuando surgió dije, espera, ¿por qué? Porque yo lo hice. Ajá. Pero el libro no es para ayudar a la gente, sí. Y entonces, ¿por qué no te lo tomas con amor? Lo corregí la tercera vez. Y después, una cuarta. Cuando mandó de vuelta, David me manda, che, mirá, hay algunas cosas todavía, pasarlo de vuelta. Ok. Ya estaba listo, hay que hacerlo 7 veces. Hacemos 7 veces. Ya entendí. Él me puso, ya sé que es molesto. No, ya no es molesto. Ya entendí. Entonces, si no hay esa avidez, porque el temita se termine, disfrutalo, si eso es para ayudar. Hacelo con amor. Entonces, se modificó la perspectiva y... ¿la entendés? Y cuando me dijo la cuarta vez, vamos a la cuarta. Y después lo miré por una quinta vez y había errores. Por la duda. ¿Entendés? Había errores. Cuando me lo mandó el diseñador me encontré con palabras en castellano. Yo dije, wow. ¿Entendés? ¡Qué loco! Porque todo el proceso no estuvo bien hecho desde un comienzo. Entonces fue tapar agujeros. Se aprende. No es un drama. ¿Qué hacen acá? 6 R's. Sí. 6 R's. ¿Cuántas veces pasan? Cientos. Cientos de veces. Otra vez. Otra vez. Dalo de vuelta. Otra vez. Siempre así. Hacelo otra vez. Hace muchos años vinieron de Alemania un cantante y un pianista que nos vinieron a dar unas clases. Y el pianista, tipo, tocaba muy bien, muy bien. Tipo muy dulce. Decía, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Pero, ¿viste acá? Sí. Está muy bien, sí. Sí, sí, está buenísimo. Pero, ¿viste acá? Qué bueno, qué bien que te salió esto. Ah, ¿la viste acá? Sí. No te podías enojar. ¿Cómo te vas a enojar? Porque te decía abajía, pero acá, abajía. Y el cantante alemán se mataba de risa, porque lo conocía, ¿no? Eran muy amigos. Se mataba de risa porque Ya lo tenía. ya lo conocía. Es lo mismo, es esa misma actitud. Ah, pero viste, solo de vuelta. Muy raro, digo, porque uno no tiene una imagen de un alemán así. No. Sí, no puntilloso, Claro. pero viste que no con esa apatía. Bien, ¿alguna pregunta más?
Bueno, compartamos mérito. Que los que sufren sean libres del sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Muchas gracias.